Los vicios han sido, desde siempre, un reflejo de la lucha interna del ser humano entre el deseo y la razón. Platón los veía como el dominio de la parte inferior del alma sobre la superior, Aristóteles como un desequilibrio en la búsqueda del bien, y los estoicos como una esclavitud autoimpuesta. A lo largo de la historia han sido condenados, tolerados o incluso celebrados dependiendo del contexto cultural y moral. Lo cierto es que persisten en todas las sociedades y en cada uno de nosotros bajo distintas formas. No se limitan al consumo de sustancias o a los excesos visibles, sino que incluyen patrones de pensamiento y comportamiento que nos atrapan sin que nos demos cuenta. Si te gusta la filosofía, es hora de que te suscribas y actives la campanita. Gracias y continuemos. El término vicio proviene del latín vitium, que significa defecto o falla. Desde la antigüedad, ha sido entendido como aquello que debilita la virtud, desviándonos de nuestra mejor versión. Para los griegos, el problema de los vicios no era solo moral, sino práctico. Hacían que el individuo se desviara de su propósito, de su eudaimonía o florecimiento. Si cedemos al exceso, perdemos la libertad sobre nosotros mismos y terminamos atrapados en hábitos que nos controlan. Es aquí donde la filosofía entra en juego, no solo para señalar el problema, sino para ofrecer herramientas para erradicarlo. ¿Cuántos de mis hábitos podrían considerarse vicios? No porque sean extremos o destructivos, sino porque me alejan de lo que realmente quiero ser. El vicio no siempre se presenta como una gran caída, sino como una repetición silenciosa de acciones que, con el tiempo, nos erosionan. Es fácil señalar los vicios de otros, pero reconocer los propios es otro asunto. Y más aún, preguntarse si realmente queremos deshacernos de ellos, o si, en el fondo, nos aferramos a ellos porque nos dan algo que no estamos dispuestos a soltar. Platón veía los vicios como un desorden interno, un resultado de la falta de armonía entre las tres partes del alma: la racional, la irascible y la apetitiva. Para él, cuando los deseos más bajos dominan sobre la razón, el individuo cae en el vicio, perdiendo el control de sí mismo. La justicia, tanto en el alma como en la ciudad, consistía en que cada parte ocupara su lugar adecuado, con la razón guiando al resto. Si un hombre se entregaba al placer desmedido, no era libre, sino un esclavo de sus impulsos. Desde esta óptica, erradicar los vicios no es una cuestión de represión absoluta, sino de orden, de educación del carácter para que la razón gobierne. La metáfora del auriga en El Fedro ilustra esta lucha. El alma es un carro tirado por dos caballos, uno noble y disciplinado, el otro salvaje y caótico. La tarea del conductor, la razón, es mantener el equilibrio entre ambos. Si el auriga no tiene fuerza o claridad, el caballo desbocado lo arrastra al abismo. La filosofía, en este sentido, es el entrenamiento del auriga, el arte de conducir nuestros impulsos en la dirección correcta. Sin embargo, en la sociedad actual, la cultura del placer inmediato hace que la mayoría deje las riendas sueltas, creyendo que el verdadero disfrute está en la ausencia de restricciones. Hemos malinterpretado la libertad, confundiéndola con hacer lo que queremos sin pensar en las consecuencias. Platón advertía que el exceso de libertad, cuando se convierte en desenfreno, termina en una tiranía de los propios deseos. No se trata de eliminar el placer ni de demonizar el deseo, sino de ponerlo en su justo lugar. El problema de los vicios no es que existan, sino que nos gobiernen. Cuando dejamos que lo inmediato nuble nuestra visión a largo plazo, nos convertimos en esclavos disfrazados de libres. Aristóteles abordó los vicios desde la ética de la virtud, sosteniendo que todo exceso o defecto en nuestras acciones nos aleja del equilibrio. Para él, los vicios no son simplemente hábitos negativos, sino desviaciones de un punto medio que nos permitiría actuar con sabiduría y moderación. La valentía, por ejemplo, se encuentra entre la cobardía y la temeridad, la generosidad, entre la avaricia y el despilfarro. El problema del vicio es que nos inclina hacia un extremo, nos desequilibra y nos impide alcanzar la eudaimonía, el florecimiento pleno de nuestra naturaleza. Desde esta perspectiva, erradicar los vicios no significa suprimir completamente el placer o la emoción, sino aprender a usarlos con mesura. Aristóteles creía que la clave estaba en la práctica. Adquirir virtudes requiere entrenamiento, repetición de actos correctos hasta que se vuelvan naturales. No basta con decidir ser templado o justo de la noche a la mañana. Hay que ejercitarse en ello, como quien entrena un músculo. Si una persona está atrapada en un vicio, no debe enfocarse en erradicarlo de golpe, sino en construir su opuesto, poco a poco, hasta que el nuevo hábito reemplace al viejo.
Pienso en cuántas veces hemos intentado eliminar un mal hábito con pura fuerza de voluntad, solo para recaer porque no hemos cultivado su alternativa. Aristóteles tenía razón al decir que el vicio se vence con la práctica de la virtud opuesta, no solo con la negación. Si el problema es la pereza, el remedio no es solo decir voy a ser más productivo, sino desarrollar la disciplina en pequeñas acciones diarias. Si el problema es la ira, no basta con intentar reprimirla, sino ejercitar la paciencia en cada interacción. Vencer los vicios no es una batalla instantánea, sino una construcción gradual del carácter. Los estoicos veían los vicios como una forma de esclavitud interior, una pérdida de control sobre uno mismo que nos impide vivir en armonía con la razón y la naturaleza. Para ellos, la clave de la virtud era la ataraxia, un estado de serenidad en el que las pasiones ya no gobiernan nuestra mente. Epicteto, por ejemplo, afirmaba que no son las cosas externas las que nos perturban, sino la manera en que las interpretamos. Si el vicio es un apego irracional a placeres, miedos o deseos innecesarios, el primer paso para erradicarlo es cambiar la forma en que los percibimos. Séneca advertía que los vicios no llegan de golpe, sino que se instalan poco a poco, disfrazados de costumbres inofensivas. Un pequeño exceso tolerado hoy se convierte en una necesidad mañana. Por eso insistía en la importancia de la autodisciplina, no como una represión rígida, sino como un acto de verdadera libertad. Para los estoicos, una persona no es libre cuando puede hacer lo que quiera, sino cuando no está atada a lo que desea. Erradicar un vicio es, en ese sentido, un acto de independencia, demostrar que no necesitamos aquello a lo que creíamos estar sometidos. Qué difícil es practicar esta visión en un mundo que constantemente nos ofrece distracciones, placeres y escapes fáciles. La filosofía estoica nos pide que observemos nuestros hábitos con honestidad, que identifiquemos qué cosas controlamos realmente y cuáles nos controlan a nosotros. No se trata de vivir en una abstinencia absoluta, sino de aprender a decir no sin que ello nos genere sufrimiento. Porque si no podemos rechazar algo sin sentir que perdemos parte de nosotros mismos, entonces no somos dueños de nuestra vida, sino prisioneros de nuestros impulsos. Schopenhauer veía los vicios desde una perspectiva más sombría, no como simples errores corregibles, sino como síntomas de la condición humana atrapada en el ciclo incesante del deseo. Para él, la existencia está marcada por una voluntad ciega que nos empuja a querer más, a buscar placer, poder, reconocimiento, sin que ninguna de estas cosas nos satisfaga realmente. El vicio no sería un desliz ocasional, sino una manifestación de esta compulsión interna que nos hace perseguir satisfacciones efímeras que, una vez alcanzadas, nos dejan con un vacío aún mayor. Desde esta óptica, erradicar los vicios no es solo cuestión de autodisciplina o práctica, como sugería Aristóteles, sino de comprender que la raíz del problema está en el deseo mismo. Schopenhauer veía la renuncia como la única solución real. Solo al reducir nuestras expectativas y rechazar la búsqueda incesante de placer, podemos liberarnos de la insatisfacción que acompaña al vicio. No se trata de reprimir, sino de trascender. Alguien que abandona un vicio por completo no lo hace porque se controla, sino porque ya no lo necesita, porque ha comprendido que su satisfacción era ilusoria. Te pregunto y me pregunto, ¿cuántos de nuestros vicios no son más que un intento fallido de llenar un vacío? Nos decimos que solo queremos una distracción, un respiro, pero si escarbamos un poco encontramos un anhelo más profundo, algo que evitamos enfrentar. Schopenhauer tenía razón en que el deseo es un ciclo sin fin. Cuando eliminamos un vicio, muchas veces otro ocupa su lugar. Y entonces, la verdadera pregunta no es cómo erradicarlos, sino qué nos impulsa a buscarlos en primer lugar. Si no resolvemos eso, estaremos cambiando de cadenas, pero nunca seremos realmente libres. Nietzsche abordaba los vicios desde una perspectiva completamente distinta, no como defectos que hay que erradicar, sino como síntomas de una moral decadente que reprime la verdadera naturaleza humana. Para él, la moral tradicional había convertido ciertos impulsos en vicios, solo porque atentaban contra el ideal de obediencia, docilidad y sumisión. Nietzsche veía en los llamados vicios, el deseo, la ambición, incluso la ira, fuerzas vitales que, bien dirigidas, podían ser motor de grandeza en lugar de debilidades que había que suprimir. En su crítica a la moral cristiana, acusaba a la tradición occidental de domesticar al ser humano, de hacerlo sentir culpable por su propio poder. En este sentido, la erradicación de los vicios no debía ser una simple eliminación de deseos, sino una transmutación. Aprender a canalizar esos impulsos de manera afirmativa, sin negarlos,
pero sin dejarse arrastrar por ellos de forma autodestructiva. En lugar de combatir la ambición, por ejemplo, proponía usarla para crear algo significativo, en vez de reprimir la pasión, convertirla en arte, en acción, en energía para la superación. Tampoco debemos ser demasiado duros con nuestros propios impulsos, según nuestro amigo Friedrich, etiquetándolos como vicios en lugar de entenderlos como fuerzas crudas que simplemente necesitan dirección. Nietzsche tenía razón en que el problema no es el deseo en sí, sino su mala gestión. Un instinto reprimido se pudre y se vuelve contra nosotros, mientras que un instinto aceptado y transformado puede volverse una fuente de crecimiento. Tal vez el error no está en los vicios, sino en cómo los interpretamos y en la forma en que los dejamos gobernarnos o los utilizamos para elevarnos. Freud llevó el análisis de los vicios a un nivel más profundo, al vincularlos con el inconsciente y los mecanismos de defensa que moldean nuestra conducta. Para él, los vicios no eran simplemente malos hábitos ni desvíos de la razón, sino expresiones de deseos reprimidos que encuentran salida en comportamientos repetitivos. Fumar, beber, apostar, incluso la procrastinación, no son solo elecciones conscientes, sino síntomas de conflictos internos no resueltos. Si el ello, la parte más instintiva de la psique, domina sobre el yo y el superyo, la persona cae en impulsos difíciles de controlar, buscando placer inmediato o una evasión de la angustia. Desde esta óptica, erradicar un vicio no es solo cuestión de fuerza de voluntad o autodisciplina, sino de entender qué necesidad subyacente está satisfaciendo. Freud sugería que muchas veces el vicio actúa como una forma de autocastigo, una repetición de patrones inconscientes que responden a traumas o experiencias infantiles. Así, una persona con una adicción podría no solo estar buscando placer, sino castigándose por una culpa oculta. En este sentido, la solución no es únicamente eliminar la conducta, sino hacer consciente su origen y transformarlo en algo menos destructivo. Un ejemplo claro es cuántas veces intentamos cambiar un vicio sin entender qué lo sostiene. Nos enfocamos en dejar de hacer algo sin preguntarnos por qué lo hacíamos en primer lugar. Freud tenía razón en que los vicios son más que acciones superficiales, son pistas sobre lo que ocurre en el fondo de nuestra mente. Tal vez el primer paso para erradicarlos no sea luchar contra ellos con pura disciplina, sino escucharlos, interpretarlos y descubrir qué intentan decirnos sobre nosotros mismos. Si algo queda claro al observar los vicios desde la filosofía, es que no son simplemente malas costumbres que deben ser eliminadas sin más. Platón los veía como un desequilibrio en el alma, Aristóteles como una desviación del punto medio, los estoicos como una falta de autodominio, Schopenhauer como una manifestación de la insaciabilidad del deseo, Nietzsche como una energía mal dirigida y Freud como síntomas de conflictos inconscientes. Cada perspectiva nos revela una capa distinta de lo que realmente son. No simples errores de comportamiento, sino expresiones profundas de nuestra relación con el placer, el control y el sufrimiento. Los vicios no se vencen con prohibiciones ni con voluntad ciega, sino con comprensión. No basta con erradicarlos por la fuerza, porque el vacío que dejan se llena con otra compulsión disfrazada de virtud. La clave está en entender su origen y transformarlos en algo que nos fortalezca en lugar de debilitarnos. Como decía Nietzsche, no se trata de eliminar los impulsos, sino de aprender a canalizarlos con inteligencia. Y como planteaban los estoicos, la verdadera libertad no está en ceder a cada deseo ni en reprimirlos por completo, sino en decidir conscientemente qué nos define y qué no. Quizá la lucha contra ellos no deba ser vista como una batalla de autocontrol, sino como un ejercicio de autoconocimiento. Lo que llamamos vicios podrían ser, en el fondo, llamados de atención de nuestra propia mente, señales de que hay algo más profundo que debemos mirar de frente. Tal vez la verdadera erradicación no consiste en eliminarlos, sino en transformarnos hasta el punto en que ya no los necesitemos.